La última oferta del gobierno, el ministro del Interior advierte que al gobierno no le queda otro camino que ocupar la autoridad. La movilización provoca dificultades en el desembarque de trigo, maíz y soya en los puertos de San Antonio y Valparaíso. La oposición pide aplicar ley de seguridad del Estado. A esta hora hay reunión de emergencia en La Moneda. El gobierno ratificó que habrá un quinto y sexto pago del ingreso familiar de emergencia, el IFE. La ministra Carla Rubilar confirmó 2 meses más de beneficios que podría llegar a casi 3 millones de familias. Lo que nosotros hemos transmitido es que había un cuarto pago que lo llevamos al 100, pudiendo haberlo mantenido en un 80%. Esa fue la determinación del presidente, y que va a haber un quinto y un sexto. Ahora, ¿qué porcentaje de pago va a haber en ese quinto y sexto? ¿Y a quiénes vamos a llegar? ¿Y qué cobertura? Es lo que el presidente tiene que determinar en su momento según las condiciones de la pandemia y según la tasa de ocupación y desempleo. Alcaldes de comunas que entran en la fase de preparación este miércoles anunciaron el cierre de varias calles para dar más espacio a las terrazas de restaurantes y cafeterías. La apertura será a un 25% de la capacidad y cada mesa deberá estar separada por al menos 2 metros. Polos gastronómicos de Plaza Ñuñoa, Bellavista e Isidora Goyenechea se preparan para reabrir con las nuevas restricciones. Y esto es inaudito, la PDI detuvo a 203 personas que participaban de carreras a la chilena en el sector de Lipangue, en Lampa. Los asistentes son investigados por infracción al Código Sanitario y al artículo 318 del Código Penal. Los organizadores y dueños de los caballos arriesgan multas millonarias. Arturo Vidal da el ok y solo resta su firma para ser jugador del Inter. El chileno es portada en Italia, 2 años de contrato y cerca de 6 millones de euros por año. El chileno regresa al calcio como figura, mientras ya comienza a palpitarse un nuevo superclásico. Te lo cuento luego en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos la revisión de las noticias a pantalla dividida. Tenemos lo que está ocurriendo en Casablanca, por supuesto en Araucanía, en Los Ángeles, y muy atentos a lo que está ocurriendo también en el Palacio de la Moneda. El gremio de los camioneros rechazó la propuesta del gobierno que buscaba terminar con esta movilización que ya cumplió su 5.º día. El Ejecutivo endureció el discurso tras acusar indicios de desabastecimiento ya en algunos puntos del país. El ministro del Interior, de hecho, calificó como un error la decisión y anunció que se van a utilizar todos los mecanismos para que no falten alimentos, medicamentos y combustibles. Como hay ya indicios de desabastecimiento, ciertos indicios de bloqueo de carretera, lo que le cabe a la autoridad es usar todos y cada uno de los instrumentos que le franquea la ley, y por cierto, la Ley de Seguridad Interior del Estado es uno de esos mecanismos. Fueron las palabras del ministro del Interior tras el rechazo de los camioneros a la propuesta del gobierno, con la que buscaba deponer la movilización que ya lleva 5 días y cuyas consecuencias son evidentes. Tenemos naves a las giras, cada una de ellas con 40.000 toneladas de carga que es para el consumo humano y animal. Estamos hablando de trigo, maíz, soya. Fue el llamado que hicieron desde el puerto de San Antonio esta mañana. Son miles de toneladas de alimentos perecibles como trigo, maíz y soya que no han podido recalar, además de las miles que todavía no son retiradas en un puerto que ya no cuenta con capacidad de acopio. ¿Cuántos camiones se necesitan para sacar 40.000 toneladas de carga como las que están a bordo de la motonave Hope? Alrededor de 1.300 camiones. No fue el único problema. Este era el panorama en las bencineras de Osorno, Temuco y Puerto Montt a primera hora de la jornada. 7.000 máximo. ¿Es el máximo para acá? Correcto. Para que tengamos, digamos, para el día y ver que llegue el camión dentro del día igual o la noche. No había petróleo. Ahora vengo acá. Nada. El querosén se acaba y el flujo de los camiones ha sido lento. Largas filas de conductores en servicentros, porque aunque las rutas no han sido cortadas, los bloqueos intermitentes sí han generado efectos. 15 camiones detenidos entre Copec, Puntos Blancos y todo lo que es combustible.
¿No nos dejan pasar acá los colegas o ustedes quieren? Es que si avanzamos los van a detener igual, po. La Asociación de Distribuidores de Combustibles teme que se radicalice la movilización. De ser así, advierten, no hay plan B. Desgraciadamente, Chile es una larga y angosta faja de tierra y tenemos prácticamente las estaciones de servicio están prácticamente en todas en la carretera. Si no nos llega combustible a nosotros no vamos a vender, porque los que están adentro de las estaciones de servicio somos pymes. Desde el gobierno aseguraron que por ahora no hay desabastecimiento de combustible, solo retrasos en la entrega. El problema más grave es con los alimentos. Acá tenemos brócoli, coliflor, tomate, banana. No lo dejan pasar. No los dejan pasar, porque al menos hortaliza, yo creo que ya es muy poca vida lo que les queda. ¿Ya? El cilantro ya lo perdimos. Que no podíamos pasar ni devolverlo. ¿Cuál es su carga? ¿Qué anda transportando? Marco Polo. ¿Mercadería para supermercados, minimarket? Para supermercados. ¿Qué le dijeron? Que teníamos que esperar nomás, papa nueva, papa lavada. ¿Te va a tocar dormir acá en el auto? Yo creo encima y andamos preparados con frazada. En la región de la Araucanía, en la región de los ríos, en la región de los lagos, ahí estamos viendo cierta lentitud en el abastecimiento de alimentos de esas regiones. Pero yo quiero apelar al compromiso que tienen los camioneros con el gobierno y en particular con este ministerio, que a Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos. Tras el rechazo de los camioneros a la propuesta del gobierno, esta tarde y acompañado del ministro de Defensa, Víctor Pérez aseguró que desde ahora se implementarán todas las medidas y se usarán todos los recursos legales para evitar que los problemas aumenten. Es un error. El rechazo a esta propuesta es una equivocación, puesto que ellos ofrecieron una manifestación pacífica que lamentablemente ha ido mutando a ciertos indicios de desabastecimiento y ciertos indicios también de bloqueos de carreteras, cosa que habían prometido no realizar. Promover los 13 proyectos de ley que pide el gremio, mayor seguridad en rutas a través de cámaras de vigilancia y térmicas y beneficios para eventuales víctimas de atentados terroristas y sus familias. Son algunas de las propuestas del gobierno que por ahora no conforman a los camioneros. Ante la posibilidad de que se invoque la ley de seguridad del Estado en su contra, ellos respondieron. Esta es una movilización pacífica y las autoridades no les gustan las manifestaciones pacíficas, les gustan esas manifestaciones donde se hace daño, donde se rompe, donde queda la escoba, y ahí, ¿cuándo actúan? Así que, señor ministro, busque los delincuentes en otra parte, no los venga a buscar a la carretera, no están acá. Declaraciones que subieron de tono en una nueva jornada de movilización que sigue sumando coletazos y que por ahora está lejos de terminar. Bueno, duras críticas recibió el general director de Carabineros, Mario Rosas, por su ausencia a la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados. En esta instancia se le iba a consultar sobre las medidas que tomó la institución en el asesinato de Norma Vázquez. Parlamentarias catalogaron como inaceptable su inasistencia. Hace 9 días se conocía el caso. Norma Vázquez, la carabinera, fue asesinada. El ex subteniente de Carabineros siguió una vez en la habitación del motel, comenzó a golpearla con un extintor. El único imputado ya está en prisión preventiva, pero aún falta mucho por resolver. Existen dudas. ¿Cómo actuó la institución y qué medidas se tomó con la víctima? Se preguntan algunos. Precisamente eso buscaba esclarecer la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Sin embargo, hubo una inasistencia. Me parece que es importante la nota de protesta o reclamo al general director por la ausencia. A mí me parece impresentable que no esté presente. La máxima autoridad de Carabineros no participó, el general director Mario Rosas, quien fue invitado a la sesión desarrollada de manera remota por el caso Norma. Nos implican directamente como comisión, como mujeres, deberíamos tener al menos la autoridad presente o que nos contestaran. Y yo creo que hay que hacerlo saber. En representación de Rosas asistieron 2 generales. No fue suficiente, acusaron las parlamentarias de la comisión en un tema tan bullado y de connotación pública, aseveraron. La instancia terminó siendo suspendida. Yo también voy a hacer llegar al general director lo que usted me ha señalado, independiente que yo sé que usted cumple la formalidad de comunicarlo. Yo creo que amerita que el general director de Carabineros sea él, y que después pregunte o que puedan exponer en conjunto, pero él tiene que estar presente. De verdad que es muy brutal lo que le pasó a esa chiquilla.
En paralelo a esto, y a propósito del caso Norma, Carabineros dio a conocer los procedimientos que aplican cuando existen episodios de acoso, violencia intrafamiliar y abusos que involucren a funcionarios. Según la institución, las denuncias pasan a sumarios administrativos. Nuestros funcionarios pueden ejecutar las denuncias mediante una comunicación a su mando directo. El apoyo que nosotros entregamos a nuestros funcionarios está relacionado al área psicológica, una contención en el aspecto social, como a su vez una asesoría en la parte jurídica. Finalmente, la comisión fue reagendada para otra oportunidad, donde esté presente el general director de Carabineros, Mario Rosas. Y el gobierno ratificó que habrá un quinto y sexto pago del ingreso familiar de emergencia. Tras contradicciones durante la semana pasada al interior del Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social confirmó en 24 horas que habrá 2 meses más de este beneficio, que podría alcanzar nuevamente a casi 3 millones de familias en Chile. Vamos a tener un quinto y un sexto pago de ingreso familiar de emergencia. La quinta y la sexta cuota no han sido reafirmadas, senador, todavía. Fue el martes pasado cuando esta contradicción dejó de manifiesto las diferencias al interior del gobierno. La ministra de Desarrollo Social confirmó 2 pagos más del ingreso familiar de emergencia, pero su par de Hacienda dijo que no estaba zanjado. Eso vamos a ir monitoreándolo y evaluándolo. No hay una decisión tomada hoy día. Una semana después, la decisión estaría a firme. En entrevista con 24 horas, Carla Rubilar ratificó que viene un quinto y sexto pago del IFE para quienes ya lo están recibiendo. Va a haber un quinto y un sexto. Ahora, ¿qué porcentaje de pago va a haber en ese quinto y sexto? ¿Y a quiénes vamos a llegar? ¿Y qué cobertura? Es lo que el presidente tiene que determinar en su momento según las condiciones de la pandemia y según la tasa de ocupación y desempleo. Yo digo, si son 10.000 pesos, 20.000 pesos, de algo sirve. Por último, para un balón de gas, sirve. Nancy no sale de su casa desde que estalló la pandemia y por eso no ha podido trabajar. Hasta ahora ha recibido una parte del ingreso familiar de emergencia. La extensión del beneficio es más que un alivio. A mí me sirve igual porque, por último, en 2 meses son 70.000 pesos que usted no los tiene. Una ayuda nueva es una gran cosa. Zapatillas, zapatitos, cualquier cosa que sea fuera de lo normal, que no lo podemos costear. Sofía también recibe el IFE, vive junto a su hijo y todos los meses tratan de costear lo básico. Por eso cualquier ayuda viene bien. Y cuando uno es sola, no da para todo. El quinto y sexto pago tendrá un techo de 80% por beneficiario, una extensión que tiene respaldo transversal. La medida que se mantengan las dificultades para poder desplazarse, obviamente hay que mantener todo parcialmente esa entrega de fondos. Creo que es lo que corresponde a la situación dramática que se está viviendo en términos de desempleo, así lo amerita. Polémica zanjada aclararon además en el gobierno. Transmitir que no hay ningún problema con el ministro Briones, muy por el contrario, hacemos un trabajo en conjunto. Que llegaría con 2 nuevos pagos a casi 3 millones de familias en Chile, cerca de 8 millones de personas que recibirán por 2 meses más el ingreso familiar de emergencia. Y el gobierno descartó la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores de aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos. A horas de que finalizara el plazo para ingresar el proyecto de reajustes al salario mínimo, la sexta reunión entre el gobierno y la CUT concluyó sin acuerdo en las negociaciones para fijar una cifra de aumento de los salarios. El gremio, representado por Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, planteó un reajuste del 25%, porcentaje que el Ejecutivo calificó como imposible en tiempos de crisis. Si bien no lograron acordar un monto, ambas partes coincidieron en que se debe evitar los despidos de empresas que reciben apoyo del Estado, situación que se busca mejorar con el futuro subsidio al empleo. Finalmente se acordó analizar las contrapropuestas y retomar el diálogo en 24 horas más. Tenemos declaraciones. Todos entendemos que en esta situación un aumento del salario mínimo de 80.000 pesos, ¿no es cierto?, prácticamente un 25%, no es realista. Nunca ha ocurrido un reajuste de esa magnitud en el pasado y en una situación de crisis como esta, de crisis dramática como esta, la verdad es que sería totalmente contraproducente. Nosotros no nos hemos cerrado a la posibilidad de que ese aumento para llegar a los 400.000 pesos, que es el equivalente al ingreso familiar de emergencia, sea compuesto por el aporte del Estado a través del ingreso mínimo garantizado y también por la vía del aumento del reajuste del salario mínimo, y esa es una materia en la que vamos a seguir insistiendo como central. Y
Y este fin de semana, 203 personas fueron sorprendidas y detenidas por participar de las conocidas carreras a la chilena en Lampa. Los asistentes estaban sin mascarillas, hubo apuestas sin distancia social y la mayoría intentó escapar cuando de un momento a otro llegaron las policías. Mire. Para los aficionados era un ambiente ideal, gratas temperaturas, un domingo soleado. El problema, claro, estamos en pandemia y a la hora de hacer las apuestas eso más se les olvidaba. No, ya lo mostraron, están apostando ahora. Distancia física, cero. Si había algún positivo en COVID entre esta multitud, los riesgos eran altos. Mascarillas no traían. Era todo un panorama dominical en Lipangue, comuna de Lampa. Vendían alimento, había alcohol. Los asistentes gritaban entusiasmados cuando abrían las compuertas para dar paso a las carreras en esta línea recta. Ruth es vecina, sabía que algo extraño ocurría cerca de su casa. Escuchó los gritos. Malo porque más que estamos en pandemia, toda la gente, nosotros vivimos encerrados aquí. Yo no voy a Santiago hace meses por cuidarnos de la enfermedad que está. Y que venga gente de fuera sin preocuparse con niños, con todo, es irresponsable. Justo cuando caía el sol se acabó esta actividad ecuestre al aire libre. Para sorpresa de todos, llegó la PDI. Nos apersonamos en el lugar, logrando constatar que efectivamente habían más de 200 personas quienes no portaban permiso para estar ahí, por lo tanto estaban infringiendo la norma sanitaria. Muchos intentaron huir, pero el portón de la salida estaba cerrado. Entonces, los asistentes quedaron citados a Fiscalía por infringir las mínimas normas establecidas en tiempos de pandemia. El organizador quedó detenido. A raíz de eso se inició el sumario sanitario correspondiente, principalmente a la gente asistente y al organizador de la actividad, el cual arriesga una multa importante y ejemplificadora por la irresponsabilidad de la actividad a la cual estaba llamando. Un deporte criollo en terreno natural, pero en una época donde está estrictamente prohibido. El encuentro no fue de un día para otro. Los caballos tenían monturas, fue todo prolijamente arreglado, hubo organización. Ahora, todos los participantes deberán enfrentar las consecuencias por no respetar y pasar por alto las medidas sanitarias. A pesar de la fuerte crisis económica que enfrenta nuestro país, el primer Cyber Day en pandemia duplicó las ventas del primer día del evento del año 2019. Una versión que tiene cambios en las preferencias de los consumidores. Pero, ¿cómo se vivieron estas primeras horas? ¿Cuánto es el descuento promedio de las ofertas? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Están muy buenas las ofertas? Las páginas se caen a cada rato. Los precios al final son los mismos. Me gustaría comprar unos celulares. Si no hay viajes que hacer, no me interesa mucho el Cyber. 556 empresas y 12 fundaciones, todas en un mismo sitio desde este lunes hasta el miércoles 2 de septiembre, el primer Cyber Day en pandemia. Este año por cosas obvias no he buscado nada de viaje. Ningún viaje, hasta que esto se calme. Ir a Brasil está barato, pero ¿cómo están allá? No sé si es fácil comprar un pasaje y ya me pasó que tuve que cambiarlo. Ha sido una de las categorías favoritas por años. Sin embargo, en el contexto es distinto y las preferencias también. Atrás quedó la planificación de las vacaciones y hoy otras alternativas toman protagonismo en esta versión. Podría definirlo como el cyber del vestuario y calzado, porque es la categoría que probablemente tiene más stock acumulado en este periodo del inicio de pandemia. Pese a la actual crisis económica, el primer balance entregado por la Cámara de Comercio de Santiago sorprendió. Las transacciones se duplicaron en relación al año pasado y las ventas alcanzaron los 70 millones de dólares, un 60% más que en 2019. Hay un aumento importante en las transacciones, se han más que duplicado durante las primeras 12 horas. Los tickets promedio han bajado, eso significa que en promedio las compras son por montos más bajos. Por lo tanto, el crecimiento en montos transados está en torno al 30% más o menos. Pero, ¿qué tan conformes están con las ofertas? Me parecieron que estaban muy buenas las ofertas. Y ahora lo volvieron a bajar, pero valían lo mismo que hace una anterior, entonces no conviene. Pero todo lo que es tecnología, hay más ofertas. Las ofertas no me parecen
que esté en oferta. O sea, vi la semana pasada algo que quería, pero está al mismo precio. Opiniones divididas para descuentos que según los organizadores llegan a un 19%. Un cyber con bastantes visitas. Hay mucha gente que está cotizando, pero en general los descuentos no están tan atractivos como en otras ocasiones. En la categoría de tecnología, donde todos estaríamos esperando un poco más, lamentablemente está cercano al 15% de descuento. Una versión que no ha estado lejos de los problemas. Ofertas no existen, pero yo creo que los precios igual están infladísimos, siguen estando caros. Lo mismo de siempre, tenemos el problema de que la página se caen a cada rato. Me metí a ver ropa de cama y me cobraban 11.970 pesos por el despacho. O sea, el despacho estaba más caro. Estaba mucho más caro que una sábana. Hay que averiguar bien primero, cotizar bien los precios y estar bien seguro. Desde el CERNAC aseguraron que están fiscalizando el comportamiento de las empresas en este evento, que hasta las 17:30 horas de este lunes acumula 160 reclamos. El CERNAC está monitoreando los reclamos y verificando que se cumplan con pisos mínimos, como que los precios sean adecuadamente informados y que la información de despacho sea clara, es decir, que indique los precios y el plazo de entrega. Esté claramente indicado el stock disponible y que la publicidad sea verdadera. Son las primeras horas de un evento que para el comercio puede ser el puntapié inicial de un repunte, en donde el despacho a domicilio, uno de los principales problemas del e-commerce en esta pandemia, tendrá su prueba de fuego. Ahora. Esto está ocurriendo durante la tarde. El ministro del Interior convocó a diversas autoridades a La Moneda para analizar la contingencia del paro de los camioneros. Valentina Reyes está con nosotros, nos cuenta qué está pasando en el Palacio de Gobierno. Valentina. Sí, habla el ministro del Interior, está esperando que todos los medios de comunicación estén listos. Acaba de terminar una reunión de un comité de emergencia, varios ministros, autoridades, intendentes, los jefes de Defensa Nacional, todo esto por el paro de camioneros. Fueron convocados a las 7 de la tarde, los ministros ya se retiraron y ahora esperamos anuncios por parte del ministro del Interior, quien, recordemos, a las 2:30 de la tarde ya señalaba que el gobierno va a usar todas las herramientas necesarias para asegurar el abastecimiento de los chilenos de alimentos, de medicamentos y de combustibles. Vamos a ver si el ministro del Interior ya puede hablar con nosotros. Ministro, estamos en vivo. Si nos puede contar los resultados de esta reunión, por favor. Un segundo. Ya, el ministro espera entonces que estén todos los canales, los medios de comunicación listos para ir al aire, pero les comentábamos, terminó una reunión con la ministra de Transportes, el ministro de Defensa, representantes de Obras Públicas. Bueno, ahora noches. Habla el ministro. Gracias por esperar hasta tan tarde. Hemos tenido una reunión del Comité de Contingencia con el subsecretario del Interior, el ministro de Defensa, la ministra de Transporte, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, el ministro de Energía, el ministro secretario general de Gobierno, también con los intendentes, las autoridades policiales y los jefes de la defensa para ver la manera y realizar todos los esfuerzos que nos permitan garantizarle a los chilenos el abastecimiento y la normal cadena alimentaria de remedios frente a esta eventual situación de desabastecimiento y corte de carreteras producto del paro de camioneros. Tal como lo dijimos en la mañana, estuvimos a minutos de lograr un acuerdo. Trabajamos durante todo el fin de semana, construimos el acuerdo conjunto con los dirigentes y el último documento que nos hicieron llegar tenía solo aspectos formales que los aceptamos en su gran mayoría para entregarlo. Y nos plantearon públicamente que se iban a darlo a conocer a las bases para llegar al acuerdo que todos queríamos. Algo pasó entre ellos, algo no funcionó entre las distintas organizaciones y por lo tanto han mantenido un paro que genera incomodidades y dificultades. Nosotros reiteramos de que consideramos que la razón de la movilización de los carabineros, que era el producto de la violencia en la Araucanía, tenía fundamento y por eso conversamos con ellos. Pero consideramos que esa razón se empieza a diluir cuando hay cortes de carreteras, cuando hay cortes de la cadena de abastecimiento, cuando no se deja pasar a los camiones de combustible, a los camiones con remedio, a los camiones con alimentos. Y eso sin duda genera una profunda contradicción de que ellos luchan
por mantener el Estado de Derecho, que es también un propósito del gobierno, y esa situación provoca cortes, provoca incomodidades, provoca demoras, provoca atacos o provoca derechamente un riesgo de desabastecimiento. El gobierno, por lo tanto, en este comité de contingencia es para preparar a todas las autoridades para que eso no se produzca, tomar todas las medidas necesarias para que a los chilenos y las chilenas no les falte alimentación, remedios, combustible y todos los artículos de primera necesidad, porque creemos que en la normalidad es el lugar donde todos nos tenemos que encontrar. Y por eso reiteramos ante el país que nosotros hemos escuchado, hemos asumido los reclamos, hemos asumido las propuestas y por lo tanto hay un documento que creo que fortalece suficientemente la seguridad en la macrozona sur, fortalece los derechos de las víctimas, la protección a las víctimas y por ende no hay razón para mantener una movilización. Y la responsabilidad del gobierno, por lo tanto, es ante esa situación de hecho asumir a través de este comité de contingencia todos los elementos que garanticen a los chilenos y chilenas vivir en normalidad. Creo que no es justo que en pandemia personas no puedan tener acceso a remedios. Creemos que no es justo que en pandemia la gente pueda no tener acceso en determinado momento al combustible, a la calefacción, particularmente en la zona sur. Así que vamos a hacer y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y posibles para darle tranquilidad y que la vida cotidiana no se va a ver afectada. Ministro, concretamente hoy día se sacan los camioneros de las carreteras, ¿los van a sacar con carabineros? A ver, nosotros queremos reiterar que nuestro compromiso es con la normalidad de los chilenos. Queremos reiterar nuestro compromiso con la tranquilidad, con el cumplimiento de las diversas normas. Y por lo tanto le hemos dicho a los transportistas que además ellos asumieron un compromiso público, no frente al gobierno, sino un compromiso público, como está en declaraciones, de que no iban a afectar la cadena alimentaria, la cadena de distribución, que no iban a bloquear la carretera. Si de eso sucede, si esos hechos se configuran, no hay duda de que el gobierno va a usar todos los mecanismos que establece la ley, va a usar todos los instrumentos que la ley le dan al gobierno en un régimen democrático y los va a aplicar porque nos interesa es la normalidad, que los chilenos no vean afectada su vida cotidiana, más aún cuando estamos en pandemia, más aún cuando estamos en situaciones complejas producto del coronavirus que hace que algunas comunas estén en cuarentena y otras en otras situaciones y por lo tanto ya eso es una restricción a la vida de los chilenos y queremos que por razones de esta naturaleza esa situación no se agrave. Y vamos a usar, reitero, como lo hemos dicho siempre, todos los instrumentos que nos franquea la ley. Y uno de esos instrumentos, ministro, es efectivamente esta ley de seguridad interior del Estado. ¿Está ahí sobre la mesa ese instrumento? Hemos dicho todos los instrumentos y eso es uno de los instrumentos que franquea la ley. Y todos saben, cualquier chileno sabe que se pone en riesgo, digamos, la cadena alimentaria, se impide que chilenos reciban remedios, se impide que otros chilenos puedan recibir combustible o calefacción. No hay duda que se colocan y se exponen a eso. Por eso el llamado a que cumplan lo que ofrecieron al principio de no bloquear las carreteras y no generar obstáculos a lo que es la cadena de distribución, la cadena alimentaria, que tanto lo necesitan todos los chilenos, particularmente en los momentos de pandemia que estamos viviendo. Ministro, ¿y cómo toman algunas amenazas de algunos camioneros, algunos presidentes de gremios que dicen que podrían estar paralizados un mes y que la culpa finalmente de que no llegue el alimento o remedio será su culpa, la culpa del ministro del Interior? Y lo otro, ministro, si estas medidas se debieron haber tomado antes. Mire, el lenguaje sin duda no contribuye para nada a resolver los problemas. Menos las amenazas y menos apuntar con el dedo a otra persona. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos que estaban a su alcance, los hemos escuchado y vuelvo a reiterar que estuvimos a minutos de llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo está sobre la mesa, ese acuerdo es un avance significativo en materia de seguridad,
es un avance sustantivo en materia de protección de víctimas, protección de los conductores, protección de los choferes y sus familias, y a mí me parece que rechazar eso, no asumir ese acuerdo con los cuales estábamos a punto de llegar, no me parece que sea una actitud sensata y constituye, a mi juicio, un error. Las amenazas, yo creo que es muy malo que los chilenos nos andemos amenazando. Lo importante es resolver los problemas, y reitero, este gobierno escucha y va a resolver los problemas y va a actuar y va a ejercer la autoridad que le confieren las leyes. Ahí está el ministro del Interior, Víctor Pérez, no descartando la aplicación de la invocación de la Ley de Seguridad del Estado frente a este paro de camioneros. Se va a hacer respetar la ley, sobre todo hacer el llamado a retomar las conversaciones y permitir que lleguen a todos los ciudadanos los combustibles, los medicamentos, los alimentos, que no se corte la cadena de abastecimiento, sobre todo en tiempos de pandemia. A horas se estuvo nada más de llegar a un acuerdo con los camioneros que mantienen todavía bloqueadas algunas rutas de manera intermitente en la ruta 5 Sur, en distintos puntos, tanto en la región del Biobío como en la Araucanía, como también en la ruta 68 que une Valparaíso y la región metropolitana. Seguimos atentos a lo que ocurra tanto en las carreteras como en el Palacio de Gobierno. Revisamos otras informaciones. Los partidos de Chile Vamos comenzaron los acercamientos con quienes podrían convertirse en los candidatos a la convención que redactaría una nueva constitución. La ofensiva se intensificó luego que Pablo Longueira interrumpiera en esta discusión, anunciando que va a votar por el apruebo y que está en la búsqueda de nombres que podrían postular para defender el ideario de este sector. La campaña del apruebo, pero no de cero, consiste en que aquellos que estuvimos por el sí y los que estuvieron por el no, nos juntemos. Pablo Longueira, el retorno de uno de los históricos de la UDI, lo hizo provocando innumerables reacciones tras cuadrarse con la opción apruebo y anunciar una eventual postulación a la convención constituyente. Ni Chile, ni la UDI necesita un Mesías que nos venga a salvar. Longueira en diversas entrevistas dijo que las ideas no se defienden estando de rodillas, extimonel de la UDI que emplazó al gobierno a tomar una postura frente al plebiscito. Y los llamo a todos a que estemos por el apruebo, pero no de cero. El rechazo no defiende ninguna idea. Cuando uno habla de aprobar, pero no de cero, quizá desconoce en parte las normas que se han aplicado en el acuerdo del 15 de noviembre. Donde sí tengo una gran coincidencia en que hay que priorizar en un eventual escenario constituyente la calidad de esto y que tengan capacidad de defender nuestros valores, nuestros principios, cambiar las cosas que hay que corregir, pero no partir de cero en un proceso de esta naturaleza. Dejemos toda la energía de este plebiscito para el próximo año, donde tenemos que elegir a los que nos van a representar para esta nueva constitución. Extimonel de la UDI preocupado de conformar un equipo que en la próxima convención, si se impone el apruebo, tenga los representantes suficientes para defender las ideas del sector. Una instancia que tendrá 155 integrantes que debatirán sobre los contenidos de una nueva Carta Magna. Se necesitan 103 de 155 personas para poder tomar una decisión, aprobar o rechazar cada uno de los artículos que tenga la Constitución. Buscar candidatos para una eventual convención es una de las principales tareas de los diversos partidos de Chile Vamos. Las mismas personas que hoy día están defendiendo principios por el rechazo, entre otros, son las personas que se están desplegando también territorialmente, pensando eventualmente en la elección de constituyente. Para el caso en que gane el apruebo, llevamos también meses buscando a mujeres y hombres en todo Chile para que puedan representar esas ideas en el futuro. En RN incluso se reunieron con posibles candidatos, entre ellos el intendente metropolitano y el alcalde de Vitacura. Búsqueda de nombres que, eso sí, generó roces dentro del partido. Estamos llamando, por ejemplo, a aquellos alcaldes o alcaldesas que, recordemos, no pueden ir a su reelección, también a académicos. La mejor campaña de captación es que el rechazo saque la votación más alta posible. El incentivo para gente para defender nuestros principios es que si el resultado es ajustado, van a sentir que vale la pena ir a esa convención. La irrupción de Longueira ocurrió en una de las semanas más movidas del oficialismo, luego que Joaquín Lavín se declarara socialdemócrata y que Evelyn Matei anunciara su candidatura a la moneda. Me alegro mucho de verlo muy bien de salud. Bueno, ahí en la UDI hay personas que van por el apruebo, otras que van por el rechazo. Yo creo que hay que tener
hay que tener respeto por todas las posiciones. El rol que está jugando para mí es uno solo, es alinear el partido y ponerlo detrás de Joaquín Lavín. Una de las tantas teorías que provocó Longueira, quien ahora va por el apruebo, por un cupo en la constituyente y por la presidencia de la UDI, que tiene sus elecciones en diciembre. Como quieren algunos. ¿Es cierto que hoy día fue publicada la nómina de vocales de mesa o que hay novedades con la documentación que usted tiene que utilizar en el plebiscito del 25 de octubre? En Internet han sido difundidos un sinnúmero de noticias falsas que ha provocado dudas en los electores. Las revisamos y las compartimos con el CERVEL, que nos aclaró cuáles eran ciertas y cuáles corresponden a las llamadas fake news. Mire. Noticias falsas, fake news que abundan en redes sociales y a 55 días del plebiscito del próximo 25 de octubre, muchas de estas generan preocupación por sus posibles efectos. Ya se han identificado cuentas falsas del CERVEL en Instagram y se han recibido diversas consultas de electores que acusan haber recibido correos con los que se les informó que no podrían votar con su cédula vencida. Informaciones falsas que circulan en Internet y que ahora vamos a aclarar. Primero, ¿es verdadero o falso que ya se publicó la nómina oficial de vocales de mesa y lugares de votación? Falso. Por redes sociales circulan algunos correos que señalan que hoy el Servicio Electoral daría a conocer los nombres de los vocales y los lugares de votación. Esa información es falsa. El sábado 3 de octubre se publicará la nómina oficial de vocales de mesa y los locales de votación. Información que estará disponible en la página del CERVEL o en plebiscitonacional2020.cl. Es importante ingresar a los canales oficiales porque el CERVEL ya denunció una página de Instagram falsa que utilizaba el nombre del servicio electoral. Esta es la página falsa y esta es la original, que se debe considerar para no cometer un error, fijarse siempre en la cantidad de seguidores de la cuenta y que ésta esté verificada, por ejemplo, con este check azul que utiliza Twitter. Por cualquier duda, consulta en el teléfono 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas de Facebook, Twitter e Instagram. Otra información falsa que circula en redes sociales señala que el CERVEL estaría realizando propaganda electoral por una de las dos opciones del plebiscito, el apruebo o el rechazo. Falso. El Servicio Electoral es una institución autónoma e imparcial que no realiza propaganda ni a candidatos ni por opciones. Esta imagen también generó muchas dudas. Información que asegura que el recuento de votos de las elecciones desde 2013 lo hacen empresas privadas y no hay control público ni ciudadano. Una información preocupante, pero ¿es verdadera o falsa? Falso. El escrutinio en Chile lo realizan las y los vocales, y las actas que ellos confeccionan son reunidas por los colegios escrutadores y van directamente al Tribunal Calificador de Elecciones. Noticias falsas que rondan en las redes sociales y el consejo es siempre informarse a través de canales oficiales. Certezas que ya existen de cara al proceso de octubre que aún mantiene una importante incógnita. ¿Votarán o no los pacientes que a esa fecha tengan COVID-19? Aunque las posibilidades son casi nulas, algunos senadores y diputados ingresaron proyectos de ley para permitir el voto por correo o domiciliario a esos pacientes. Es necesario buscar rápidamente una fórmula que les permita votar. Yo espero que la reforma constitucional que estamos presentando pueda contar con el respaldo político necesario a fin de poder despacharla, ojalá, esta semana. Lo que no queremos que ocurra es que a la incertidumbre del COVID se le sume la incertidumbre de un posible fraude por votar vía correo. Por el proyecto de voto por correo, el CERVEL reiteró su postura. A 55 días del plebiscito no es viable implementar una fórmula diferenciada para los pacientes COVID porque no aseguran voto presencial, secreto ni personal, como establece la ley. No es posible implementarlo al final por esta situación de desconocimiento o de poder contar con un padrón determinado donde uno puede organizar una gran operación logística para ir a buscar, ¿no es cierto?, ir a entregar las cédulas y buscar la votación de las personas. Mismos argumentos que mantiene el gobierno. El Ejecutivo lo descartó para el plebiscito y reafirmó que la medida estará disponible para las elecciones de 2021. No nos parece serio modificar nuestra estructura electoral 55 días antes y que nadie sepa bien cómo eso va a operar.
Por lo tanto, el compromiso del gobierno para que para las elecciones de abril tener resuelto eso. Como la posibilidad que los pacientes COVID voten en el plebiscito es prácticamente nula, el llamado de las autoridades es a respetar estrictamente las medidas sanitarias para asegurar un proceso masivo. Uso de mascarilla, distancia física y no exponerse si no es necesario ayudarán a convocar un plebiscito con alta participación y seguro para la ciudadanía. 27 comunas de la región metropolitana están fuera de cuarentena, 4 más ya en etapa de preparación. En total, 4.500.000 personas que transitan con menores restricciones. Hoy tocó el turno de 2 de las grandes de la capital, Maipú y La Florida. Sus vecinos están en todo caso preocupados por la posibilidad siempre latente de un rebrote, pero también se tomaron algunas medidas especiales, mire. El de hoy fue el mayor desconfinamiento desde que comenzó la pandemia. 9 comunas, más de 1,5 millones de habitantes que abandonaron el encierro y desde hoy están en la fase 2, la llamada transición. Sí, un poquito de libertad, pero igual no hay que salir mucho. Yo vengo a lo puntual nomás y me voy a mi casita. Muy pronto, para mi gusto muy pronto, pero es necesario igual. Ya se veía venir esto y todos esperábamos esto, que ya salir de casa, salir a dar una vuelta. Bien, porque así podemos trabajar, porque todos necesitamos. En La Florida son cautos, aún hay 216 casos activos, por eso decidieron peatonalizar algunas calles y reforzar la prevención. Lo que pasa es que esa mascarilla no tiene el filtro correspondiente como esta, y esta es desechable, dura 2 horas. Mira, y esa tiene que lavarla. Y no están recibiendo bien las mascarillas y la higienización de manos, y nosotros estamos tratando de poner distancia en las filas para que no haya tanta aglomeración. Luego de anotar más de 100 días de confinamiento, la apertura cayó más que bien en el comercio. Hubo un alto flujo en los malls y también en pequeños locales como B&M, que hoy pudo reabrir. Desesperada por abrir, desesperada porque ya no sabíamos cómo mantenernos, porque no es lo mismo vender por internet a tener nuestro local abierto. Estamos felices, aprovechando esta reapertura con harta gente, harto público. En un 20% aumentó la movilidad en el sector del Paradero 14 de La Florida. Así se observó desde el aire esta mañana. Que no somos la comuna más rica, no somos Las Condes, no somos Vitacura, pero sí somos la comuna más ordenada, la capital de la clase media. Este es el momento de demostrar que somos responsables y eso que se dijo en octubre, que Chile cambió, también cambió la disposición de cada uno de nosotros. En Huechuraba se notó el desconfinamiento. El paso 2 implicó demarcar las calles y priorizar al peatón. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavido, hay que multiplicar las medidas sanitarias de protección para evitar contagio. Sí vemos un impacto importante de la apertura de estas comunas, no solo en esas que se desconfinan, sino en todo el resto del sistema. Un lavamanos en la calle sorprendió a los maipucinos. La gigantesca comuna de 521.000 habitantes se ha coordinado con los hospitales y, pese a la preocupación de los vecinos, espera controlar un eventual rebrote. Demasiada gente, mucha gente. Pero hay que hacer trámites, pues. Está saliendo gente innecesariamente a la calle, solamente para comprar un capricho o algo así, porque si usted se fija hay mucha gente que está en las tiendas. Hoy día los números nos dieron esta oportunidad. Yo no estaba de acuerdo con este proceso, obviamente quería dilatarlo lo más posible porque nosotros tenemos la más alta población de adultos mayores. En Ñuñoa el problema es otro. Ya pasaron la fase 2 y desde el miércoles estarán en el paso 3. El fin de semana, justo cuando juega la U con Colo-Colo en el Nacional, no habrá restricciones para circular y se teme una aglomeración. Estamos preparando, como se hace todos los años, el contingente de carabineros fuera del perímetro del estadio y de guardias dentro del perímetro del estadio. Hay un máximo de aforo de 390 personas, un número importante de esas personas, más o menos un tercio, son funcionarios de CDF. Si quieren disfrutar del partido, del clásico de este fin de semana, que lo hagan desde sus hogares. El superclásico comienza a las 2 de la tarde del domingo. Será un buen termómetro para verificar si el anhelado cambio cultural llegó a los hinchas o es solo una ilusión.
Bien, sumado a esto, restaurantes y cafés van a poder volver a abrir sus terrazas en las comunas que van a pasar a partir de este día miércoles a la fase 3, la fase de preparación. Hay, eso sí, algunas reglas. Por ejemplo, la distancia entre las mesas tiene que ser de 2 metros. Varios alcaldes ya tomaron una decisión que es bien importante: convertir peatonales algunas de las calles aledañas a los polos gastronómicos. ¿Para qué? Por ejemplo, estamos hablando de calles como Tobalaba, Constitución o el barrio Bellavista, para que puedan atender allí a los comensales. Yo ponía una mesa aquí bien arrinconadita, otra acá, otra ya tenía 3. Ahora vamos a tener una acá, otra acá, y esta la vamos a dejar al medio, pero con un sticker para que no se sienten en esta. Tendrá que hacer cambios en la terraza de su restaurante, pero a estas alturas cualquier exigencia es bienvenida con tal de volver a atender a sus clientes. La posibilidad de reapertura llegó por sorpresa y Giovanna se mueve contra el tiempo para estar operativa desde este miércoles en Ñuñoa. Llegó súper sorprendentemente la noticia ayer, obviamente contentos, un poquito estresados con todo esto de todo lo que tenemos que hacer, porque estamos en contra del tiempo. Ya estábamos planificándonos desde antes, entonces vamos a abrir desde mañana las terrazas, obviamente con todo el cuidado necesario. Estamos ahora planificando cómo vamos a poner las mesas y todo. Y es gran parte de la reorganización con la que deben contar los restaurantes ubicados en comunas que pasan a la fase 3 de preparación. Podrán abrir sus terrazas, pero con un 25% de aforo o con mesas distanciadas por 2 metros. Están casi todos los trabajadores con suspensión, entonces vamos a sacar unos poquitos para partir y a ir viendo cómo avanzamos. También tenemos que ver cuánta gente va a empezar a venir, entonces no podemos tampoco llegar y sacarlos a todos. Tenemos que ir pasito a pasito. En total son 5 comunas de la región metropolitana y 2 de Valparaíso en las que podrán comenzar a funcionar restaurantes y cafeterías a partir del miércoles. Tienen claras las medidas sanitarias y, tal como lo dice el nombre de la etapa, es una preparación para la tan añorada reapertura. Es un espacio que no tiene techo o que tiene menos del 50% de su perímetro sin muros. ¿Cómo tiene que atender? Con un espacio mínimo de 2 metros entre mesas. ¿Pueden atender los garzones? Pueden atender los garzones. Algunas comunas ya decidieron incluso que van a permitir el cierre parcial de calles para que las terrazas puedan abarcar más espacio y cumplir con el distanciamiento exigido. Las Condes, por ejemplo, habilitará la calle Isidora Goyenechea para que los restaurantes distribuyan su mobiliario entre Plaza Loreto y hasta Avenida Vitacura. En los días de semana, Isidora Goyenechea cambiará, nos tomaremos una pista y toda esta pista habrá mesas. El fin de semana la idea es que Isidora Goyenechea sea 100% peatonal para darle todo el espacio a los restaurantes. Y no será la única comuna. La pista oriente de Pedro de Valdivia entre Andrés Bello y Providencia, la calle Constitución entre Bellavista y Antonia López de Bello, son algunos de los sectores históricamente gastronómicos que preliminarmente darán esta bienvenida paulatina a sus comensales. A medida que tomemos medidas como las que se están tomando hoy día y ojalá otras que vengan a reforzar estas medidas que ha tomado el gobierno, muchos van a poder salvar su situación. Que esta etapa funcione no depende solo de los locatarios. Los clientes también deben cumplir su parte. Uso de mascarillas mientras no se come, además de respetar los espacios delimitados por cada restaurante, son algunas de las exigencias. Los negocios, por su parte, harán algunos cambios en sus menús. Habrá que olvidarse por el momento de los picoteos. En ese caso no vamos a tener nada para compartir, según lo que nosotros tenemos entendido, no se puede. Por lo tanto, los platos serían como únicos, por persona, no podríamos tener nada para compartir. Obviamente, a medida que se vaya informando, dando la información necesaria, iremos adecuándonos a lo que nos pidan. Por ahora, cada uno se prepara y corre contra el tiempo para tener todo listo y volver a atender presencialmente a sus clientes en las mesas, aunque sea solo un cuarto del público que atendían antes de la pandemia. Bien, pues como toda la semana ya estamos aquí con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente crítico de la Clínica Indisa, para actualizarnos del COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, un agrado estar contigo. Igualmente, Iván. pues además que ya vamos a contarle, tiene un nuevo premio que suma a los que ya tienen los galardones. Oiga, doctor, viendo lo que estábamos revisando recién, cómo han avanzado los desconfinamientos en distintas regiones del país, en distintas comunas, hay una noticia buena, sobre todo para los mayores de 75 años, que tiene que ver con relajar un poco las medidas para ellos. Incluso se había judicializado el tema, pues. Sí, la verdad es que es importante. Cada día en que un adulto mayor disminuye su movilidad, queda de alguna manera encerrado en su casa, disminuye también su masa muscular. En la medida que deambula menos, que tiene menos interacciones,
también va disminuyendo su coordinación para los desplazamientos y se pueden producir secuelas tanto psicológicas como neurológicas. Llega un punto en que de tanto proteger a un adulto mayor terminamos haciéndole daño. Y en este sentido y en este momento pareciera que el beneficio del confinamiento es menor que el perjuicio que ha causado y se está dando un paso adelante en esto. Es difícil ese equilibrio porque efectivamente se les dictaron medidas de confinación especial para ellos porque son grupos de riesgo especial. Lamentablemente hemos visto en la experiencia internacional, doctor, que hay países que van y vuelven en las etapas de cuarentena. Se está permitiendo que los mayores de 75 años vuelvan a la calle con medidas de restricción menores, incluso en las comunas que no están en cuarentena, con las mismas que el resto de la población. Pero eso significa también que van a salir a, entre comillas, exponerse eventualmente a ser contagiados. Sí, pero por otro lado, si somos objetivos, la verdad es que buena parte de los adultos mayores es gente con bastante criterio, que saben cuidarse y que incluso van a ser bastante más cautos. Entonces, en este sentido, no está tan demostrado que el hecho de pertenecer a un grupo etario por sí solo causa tanto el efecto de la enfermedad como una serie de variables. Efectivamente, en los grupos de mayor edad hay mayor letalidad porcentual, pero si vemos la letalidad total, hay de todas las edades. Sí, bueno, es una de las cosas sorprendentes del coronavirus, que todos los días vamos conociendo nuevas afectaciones, nuevas sintomatologías. Hay resguardos especiales porque muchos adultos mayores viven también solos, ¿eh? Ojo, no todos tienen esta red de protección familiar o social. Hay muchos, de hecho, hay cerca de 100.000 adultos mayores que están bastante aislados en nuestro país. Por eso el Vamos chileno también apunta a ellos. Bueno, ¿con qué medidas especiales deberían salir los adultos mayores, estas personas grandes, que a lo mejor nos están viendo hoy día y que dicen, bueno, voy a volver a la calle, ¿qué resguardos especiales tengo que tener yo si tengo más de 75 años o estoy en el borde de los 70 años? Mira, la recomendación inicial, Iván, es la gradualidad en el salir. Ya. El salir después de haber estado confinado un periodo tan largo va a generar cierto grado de estrés y también es un desafío. Desde el simple hecho de si uno vive en un departamento y debe bajar escaleras o movilizarse en el ambiente urbano, por ejemplo, luego de haber estado tanto tiempo encerrado, ya es una situación nueva. Entonces, irlo tomando sin exigirse, sin obligarse a salir un periodo muy largo, sino irlo haciendo poco a poco e incluso en las primeras salidas pedir compañía si uno lo estima necesario. Ahora, doctor, evidentemente, claro, ahora que están relajándose ya las medidas de confinamiento para los adultos mayores, probablemente se va a dar una situación que ha sido impedida en época de cuarentena. El contacto, por ejemplo, con los nietos, el contacto con personas más jóvenes que incluso por protegerlos a ellos se mantuvo esta distancia. ¿Eso cómo se tiene que abordar? Porque efectivamente los menores de edad parecen ser más asintomáticos que los más adultos. Se ha demostrado incluso que los niños pueden ser mucho tiempo contagiosos sin síntomas, y eso es una gran complicación, es uno de los descubrimientos más recientes. Entonces ahora a lo mejor muchos abuelos van a entrar en contacto con sus nietos. ¿Qué precaución especial debería haber allí para ese reencuentro físico? Claro, las medidas que hemos aplicado para toda la población, como el lavado de manos frecuente, uso de mascarilla y no tocarse la cara, son claves. O sea, nada de besos y abrazos, por ejemplo. Nada de besos y abrazos, y la verdad que tratar de disminuir un poco el contacto físico a un grupo muy limitado de personas, el entorno familiar más cercano, no aprovechar esta ocasión para ir a visitar amistades, muchas familias, sino restringir esto de manera prudente. Pero lo que estamos abordando es que personas mayores, con criterios formados, adultos, gente a veces intelectualmente que son un aporte, lo hemos tratado un poco como niños, restringiendo sus derechos y dejándolos encerrados, y ni siquiera pueden ir a comprar sus cosas. Si es que no tienen a alguien que les ayude, se han visto en problemas. Entonces, esto da un margen de libertad, pero que debe ser usado con prudencia. No es el momento de muchas visitas, mucha vida social, sino más bien de ambulación, hacer algo de actividad y solucionar las actividades de la vida diaria. Bueno, más libertades. Varias comunas dentro de la región metropolitana incluso van a entrar en fase de preparación. Inédito desde la época de que se desata la pandemia, por lo menos en la región metropolitana. Comunas que tienen además polos bien importantes gastronómicos.
Estamos pensando en Bellavista, por ejemplo, en Vitacura, Ñuñoa, Las Condes, que son algunos sectores gastronómicos que van a empezar a abrir de nuevo. Ahí estamos viendo algunas pruebas, por ejemplo, en Las Condes. Mesas en las calles. Sí. ¿Es recomendable asistir en grupos de hasta cuántas personas, doctor? ¿Qué medidas van a tener que imperar ahí para que efectivamente el sector gastronómico, que ha sido tan duramente golpeado desde el punto de vista económico, pueda ser además seguro en este regreso? Sí, esta medida implica un cambio que en vez de aplicar un 25% de aforo en espacios cerrados, recomendar utilizar áreas libres que permite incluso utilizar vereda o pistas de circulación reconvertidas. Hay algunas calles que se van a cerrar para hacerlas, algunas pistas para hacerlas precisamente un espacio abierto. Exacto, eso permite que uno pueda, por ejemplo, ir a un restaurante y las gotitas que flotan en el aire no queden concentradas en el espacio que uno respira y las personas no queden expuestas a un mayor contagio. Ahora, doctor, evidentemente hay una serie de situaciones que son bien especiales porque el sector gastronómico ha hecho algunas inversiones que son importantes, como por ejemplo el tema de todo el servicio que se va a utilizar es desechable. Hay una inversión muy importante también en el tema de la higiene que tiene que ver con los dispensadores de alcohol gel y todo eso. Pero yo le preguntaba, ¿cuántas personas sería recomendable, por ejemplo, porque van a abrir los restaurantes? ¿Grupos familiares debieran ir a almorzar, podrían ir a almorzar? ¿O conviene, por ejemplo, a los niños dejarlo en casa, que salga solo la mamá y el papá o solamente los adultos? Básicamente el mismo grupo familiar que vive junto, que vive bajo un mismo techo, pueden compartir también al aire libre en el mismo grupo. Hacer reuniones de 2 grupos familiares ya empieza a ser más inconveniente y mantener distancias prudentes entre una mesa y la siguiente, que en este caso se extiende a 2 metros, lo que facilita que el aislamiento realmente se cumpla cuando hay circulación de aire. Ahora, doctor, dentro de las cosas que hemos estado hablando, porque esta fase de la apertura de los restaurantes estaba pensado para una fase 4 y 5, es decir, apertura inicial y avanzada. Y sin embargo, por la situación económica que se está viendo, se decidió hacerlo para ahora, para la fase de preparación. Eso naturalmente es para darle un alivio al sector gastronómico, pero también implica un cambio en las reglas del juego, porque si uno se va al paso a paso inicial del gobierno, esta parte, la de los restaurantes, estaba pensado para la fase 4 y 5, no para la fase 3, ¿cómo se va a aplicar? Efectivamente, pero introducen este cambio que es interesante, que hay que considerarlo, que es al aire libre. Y uno de los puntos delicados es cuando se hace dentro de un espacio cerrado, que existe la posibilidad mayor de contagio. Al trasladar esto hacia afuera, permite tener mejores condiciones y mejores prevenciones. En ese sentido, anticipar esta medida, pero combinado con este cambio, no parece incrementar el riesgo, sino que parece ser una medida prudente de parte de la autoridad sanitaria. Ahora, doctor Ugarte, dentro de lo que le comentaba yo al comienzo, ¿no? Cada vez aprendemos más del coronavirus, o si usted lo quiere plantear así, cada vez el coronavirus nos sorprende más. Aparecen sintomatologías nuevas como la orquitis. Habíamos hablado de la pérdida del olfato, del gusto. ¿La orquitis es dolor testicular? Sí, en realidad es una inflamación testicular intensa. Hemos visto ahora, se acaba de publicar un artículo en la revista americana de Medicina de Urgencia de un hombre de 37 años que tenía síntomas generales como de coronavirus por 10 días y 2 días antes del ingreso presenta inflamación testicular y al ingresar se le hace una ecografía Doppler de su zona genital y tenía francamente inflamado con cambios en los flujos sanguíneos de los testículos y esto puede afectar incluso la producción de espermatozoides por parte de los testículos. Se había visto con otros virus que son capaces de producir esto, pero de coronavirus no lo sabíamos en absoluto, así que es el primer caso, pero ojo, que cuando se supo el primer caso de reinfección, enseguida aparecieron más. Así que este primer caso publicado podría dar lugar a nuevas publicaciones de este tipo.
Doctor, me voy a poner la mascarilla un segundito, porque usted sabe, le decía yo al comienzo, suma más premios usted, por supuesto, en los galardones que ha ido juntando. Y se lo quiero entregar. Este es el camiseteado. Y le pido, Claudio, entréguele la mascarilla al doctor, para que nuestro productor Claudio Cardemil, que entra ahí al estudio, y le entrega la mascarilla. Gracias. Y le entrego yo este camiseteado que reconoce a los chilenos que son a lo mejor como usted, comunes y corrientes, como yo, común y corriente, pero que sabe que son solidarios, preocupados del resto. Y el doctor Ugarte, nuestro doctor Ugarte, ha sido escogido como camiseteado 2020. Y para nosotros es, por supuesto, un placer estar con usted como todos los días lunes, poniéndonos al día con el coronavirus. Doctor, muchas gracias. Gracias, Iván, muy gentil y en representación de muchos que se han sacrificado en esta pandemia. Un camiseteado, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos, si usted quiere, con otras noticias en esta jornada. Le vamos a hablar de esto. Es una droga tan potente que es conocida como la droga de los dioses. Es una sustancia relativamente nueva en el país, tanto que se logró la primera condena en Chile por este tipo de tráfico. El condenado es un joven que dijo ser electricista y quien arriesga ahora hasta 15 años de cárcel, mire. Los operativos se han multiplicado de norte a sur. El tráfico de drogas es hoy un negocio ilícito mucho más amplio en cuanto a variedad, plataforma, diseño y también nombres. Ahí viene uno de azul. Ahí viene uno azul. Ese tiene que ser, estaba mirando a todos lados. Se trafica por redes sociales. Principalmente el grupo que oferta esta droga son jóvenes. A lo largo de todo Chile hemos tenido procedimientos en Arica, en Copiapó, en Santiago, en el sur de Chile. Sí. Nuevas drogas se traduce en nuevas estrategias para combatirlas. Hay una en particular poco común, tanto así que recién ahora se conoció la primera condena por una de ellas, la denominada droga de los dioses. Su protagonista es Francisco Loaiza Cabello, de 23 años, más conocido como el eléctrico. Al parecer su oficio, según dicen redes sociales. De septiembre que está en prisión preventiva, tenía 7 kilos y un poco más de droga, además de un laboratorio, era quien la preparaba y vendía. A lo menos ya llevaba 2 años vendiendo este tipo de droga. Es una droga que en el fondo nosotros no teníamos casi conocimiento en Chile. Anterior a eso había habido solamente una detención anterior, 2 a lo menos, porque este señor importaba, en este caso, la droga, parte para poder hacer el proceso, porque aquí este señor también, desde Brasil. Son pocos los casos, en Antofagasta. En un departamento encontraron 270.000 dosis de droga sintética, entre ellas la dimetriptamina o DMT por sus siglas. Ya, vayan, ahí. Detención más reciente en Copiapó a fines de julio. El OS7 logró detener a un traficante de la también conocida droga del tercer ojo. Mantenía 236 dosis, avaluadas en más de 2 millones de pesos. Desde 2019 a la fecha, Carabineros decomisó más de 300.000 dosis de droga sintética, más de la mitad corresponde a la droga de los dioses, la que puede llegar a ser incluso mortal. En particular, esta droga genera un gran nivel de alucinación. Todas las drogas son dañinas, pero en particular esta genera un gran problema y hay gran cantidad de muertes producto de intoxicaciones por DMT. Francisco Loaiza, un electricista de oficio, según dijo, un conocedor de la química para los investigadores, sin ningún tipo de antecedentes, claro que actuó por 2 años, siempre en redes sociales. Tenía grupos en diferentes plataformas, en uno con más de 250 clientes, trabajó siempre solo, adaptó su domicilio como laboratorio. Claro que es una innovación de las peores que existen. O sea, este señor, la invitación, y lo reitero, o sea, era vender droga, o sea, hacer su propia droga en la casa. Él quería, en el fondo, y dentro de los antecedentes que se obtuvieron en el juicio, él quería hacer como un drop shop de venta. El eléctrico fue condenado, el primero en Chile por la droga de los dioses. Este miércoles se conocerá la sentencia. Arriesga de 5 hasta 15 años de cárcel. Con un comunicado de prensa y distanciado físicamente, conmemoraron los hijos de Lady Di los 23 años del trágico accidente que terminó con la vida de la princesa. Una figura que marcó a la realeza británica, bueno, a todo el mundo, ¿por qué no? Y después de décadas sigue presente en miles de personas. La muerte de la princesa Diana ocurrida esta madrugada en París, luego de un trágico accidente. Hace unos momentos el Palacio de Buckingham confirmó la muerte de la princesa Diana de Gales. Porque por conseguir una foto, la princesa Diana terminó muriendo. Una vez más, Diana Spencer era el centro de atención.
pero esta vez el mundo se detuvo ante la noticia. Un accidente automovilístico en el Puente del Alma de París terminó con la vida de la princesa del pueblo y su novio, Dodi Al-Fayed. Fue muy dramático porque, la princesa Diana había tenido que enfrentar el acoso, ¿no es cierto?, de la prensa rosa, de los paparazzi, etc. 23 años después, su imagen sigue tan presente como ese 31 de agosto. Su carisma, su carácter y su personalidad marcó a toda Inglaterra y también a la realeza. Es reina, sí, pero fijaos, es una reina que es muy parecida a nosotros, hace lo que haríamos cualquiera de nosotros, es una buena madre, es una buena persona, va a ser una buena gobernante. Es una persona también muy atractiva físicamente, entonces de alguna manera eso como que era una bocanada de oxígeno, ¿no?, de aire fresco dentro de la familia real. Visitas a hospitales, escuelas y eventos de caridad en todo el mundo. Su trabajo humanitario y cariño hicieron que se ganara el corazón de la gente, una labor social que llegó a alivianar la tensión que vivía dentro de la realeza británica. ¿Siguen enamorados? Por supuesto. ¿Qué significa estar enamorado? Una relación marcada por la infidelidad del príncipe Carlos y que terminó con Lady Di rompiendo protocolos, tradiciones y finalmente su matrimonio. La prensa publicaba paso a paso los descargos entre Carlos y Diana, al mismo tiempo que se conocía el largo romance entre el heredero de la corona británica y Camilla Parker Bowles. Tensión con la monarquía británica que continuó después de su muerte. La reina Isabel II incluso se negó a izar una bandera en honor a quien había sido su nuera, pero al verse forzada por las reacciones de malestar generalizado, tuvo que hacer un reconocimiento público. Me acuerdo de ¿cómo se llama?, del titular de algunos de los diarios de la época, decía "Show us you care", o sea, demuéstrenos que le importa, refiriéndose a la reina, interpelando a la reina, para que hiciese un pronunciamiento en nombre de la familia real por la pérdida de la reina, de la princesa Diana, que era una cuestión que era inconcebible en esa época. Una jornada que estará marcada más allá del distanciamiento físico entre sus hijos, William desde Reino Unido y Harry desde California. A diferencia de otras ocasiones, los hijos de la princesa Diana conmemoraron a su madre solo a través de un comunicado en el que anunciaron la creación de una estatua en su honor. Imposible olvidar otra de sus emblemáticas conmemoraciones, Goodbye England's Rose, la canción que su gran amigo Elton John le dedicó el día de su funeral y que hoy sigue sonando en los corazones de sus seguidores. Princesa del pueblo y reina de corazones, la mujer que rompió esquemas, que se atrevió a dar un portazo al palacio, pero que se ganó el cariño y devoción de todos quienes la conocían. Aunque su título de Alteza Real fue arrebatado, no lo fue el amor de la gente. En prisión preventiva quedó Emilio Berkov, quien fue formalizado este lunes por los delitos de incendio reiterado y robo con intimidación por un ataque ocurrido el pasado 30 de mayo en un fundo en Lumaco, esto es región de la Araucanía. El Tribunal de Garantía de Traiguén acogió la solicitud del Ministerio Público, que expuso que el imputado, sindicado en su oportunidad como líder de la coordinadora Arauco Mayeco, intimidó a los trabajadores y conductores de 4 máquinas del recinto y posteriormente las quemó. Durante el ataque, Berkov habría robado una parca a una de sus víctimas, indumentaria que tras su detención por tráfico de drogas en Concepción, resultó clave para que fuera identificado como el sujeto que daba las órdenes y dirigía a los encapuchados. A través de esta prenda se le reconoció. En la formalización de los cargos, la Fiscalía de Alta Complejidad expuso además que tras la incautación del teléfono móvil de Berkov, se logró establecer que el acusado se trasladó en la fecha del ataque incendiario desde la región del Biobío hasta la Araucanía, donde ocurrieron los hechos. Tenemos declaraciones. Al menos 4 víctimas señalan que el sujeto que lideraba cumplía con características de ojos claros, tez clara, 1,70 m aproximadamente, 30 años de edad. Posteriormente, 2 semanas de ocurrido el hecho, una de las víctimas reconoce al imputado portando su casaca al momento de ser detenido por la Policía de Investigaciones de Concepción. Aquellas personas que cometen delitos, y lo hemos dicho reiteradamente, que están del lado de la violencia en la macrozona sur, van a ser investigados, van a ser formalizados y esperamos que la justicia actúe y que sean finalmente condenados por la justicia a las sanciones más drásticas que contemple nuestro ordenamiento jurídico.
Usted se acordará, hace 25 años se lanzaba fallidamente en Rusia, en Baikonur, el Fasat Alpha, el primer satélite Made in Chile que había generado gran expectación en la época. Se trataba de un microsatélite que pesaba 50 kilos y medía 70 centímetros de alto. ¿Por qué no tuvo éxito el Fasat Alpha? ¿Cuál es la historia de quienes estuvieron a cargo de este proyecto? Lo revisamos en la nota de Claudio Arévalo y Juan Pablo Muñoz Mire. Si recuerdas la melodía, pero sobre todo el videoclip de Bombastic, seguramente tienes más de 25 años de edad. Esta icónica canción de Chaggy fue uno de los tantos éxitos musicales de 1995. Un año particularmente noticioso en nuestro país, la tragedia del estero Minta, el terremoto de Antofagasta o el peor frente invernal de los últimos 40 años. Los natalinos aseguran que no habían vivido una situación similar hace muchos años. Conocido como el terremoto blanco, azotaban a Chile. Por eso el inminente lanzamiento del primer satélite nacional de la historia, el Fasat Alpha, era visto casi como un respiro. Nos subimos al carro nosotros. Creo que al último carro del tren, pero estamos en el tren. Palabras que confirmaban el inicio rústico de Chile en la carrera espacial, claro, muy lejos de los grandes satélites de la época. El Fasat Alpha era una estructura pequeña de 50 kilos, pero de gran tecnología que buscaría monitorear la capa de ozono. A cargo de la construcción, 8 ingenieros chilenos, jóvenes, llenos de esperanza. 25 años después, reunimos a 3 y luego a 4 integrantes del equipo que cuentan detalles de lo que comenzó como una esperanza y terminó como el gran bochorno espacial de nuestro país. Se había creado un ambiente muy favorable de éxito del lanzamiento. La verdad es que la Universidad de Sarre, donde trabajábamos, ellos tenían un muy buen récord de lanzamiento. Y ese año, entre el 93 y el 95, se creó realmente una expectativa grande. Chile, bueno, era cosa de ver los titulares, Chile al espacio. El satélite tuvo un costo de $5 millones y es el comienzo de un programa elaborado por la FACH. Este incluye el lanzamiento de otros 3 satélites similares y la creación de una universidad y una agencia para asuntos espaciales. Era el orgullo nacional puesto en ese microsatélite, 2 años de trabajo en conjunto con la Universidad de Surrey en Inglaterra, que tendría el 31 de agosto en el cosmódromo de Pleset, Rusia, la fecha y lugar de lanzamiento más esperado. Todo listo. TVN una vez más era testigo de un hecho histórico para Chile, con Bernardo de la Maza a la cabeza. A las 9:31 de la noche, hora de Chile, será lanzado el cohete Ciclón que llevará al espacio al primer satélite chileno. Como siempre, que tenía que ir un poco de tierra chilena en el satélite al espacio. Y lograron que le aceptaran poner 5 gramos de tierra de Santiago. El alto nivel tecnológico aeroespacial ruso no es el único motivo por el cual Chile eligió esta vía para poner su satélite en el espacio. Es decisivo también el costo, el más bajo del mercado, que asciende a cerca de $400.000. La esperanza tenía forma de paralelepípedo. Al fin el Fasat Alpha era lanzado. Ahí va, justo en la punta del cohete, el pequeño pero avanzado ingenio chileno, el satélite que da inicio a nuestra era espacial. Sin embargo, algo falló. Pese a la entusiasta narración y la imagen del lanzamiento, en realidad el Fasat Alpha nunca se desacopló del satélite ucraniano Sich-1. Muy pocos lo entendieron en esas primeras horas allá en Rusia. En Chile lo supieron casi al día siguiente. Lo que era incomodidad e incertidumbre se empezaba a transformar en bochorno. Empezó a llegar la información y no fue en el mismo momento. En el momento lo que había era una preparación para la celebración. Y eso abruptamente se frenó. ¿Qué puede haber pasado? Diversas cosas. O le llegó poca energía desde el satélite madre para la explosión de los pernos, o los pernos que no se habían usado antes por SSTL, digamos, por los ingleses, no funcionaron bien y no fueron capaces de cortar, digamos, lo que vinculaba al Fasat con la nave, con el satélite madre. ¿Cuánto rato? Como un cuarto de hora antes de darlo
fracasado. Pese a que la empresa británica SSTL asumió toda la responsabilidad, el lanzamiento fallido fue visto como un fracaso, un típico experimento erróneo made in Chile. Hubo silencio desde las autoridades, los ingenieros sintieron la amargura y las burlas que apuntaban a su trabajo. A ver, si bien hacen reír, pero también producen un dolor. Entonces reírse de algo en que uno pone sus mejores esfuerzos no siempre es bueno. Le cambiaron el nombre al satélite. ¿Cómo se acuerda? Fatal Alpha, el Alpha Plop, qué sé yo, y la verdad es que se provocó un daño. Si el satélite Fatal Alpha hubiera sido exitoso, estoy seguro que hoy día tendríamos Agencia Chilena del Espacio y tendríamos ya en varias universidades y en otros organismos equipo de gente trabajando y construyendo satélites. Pero en realidad a 25 años es visto como el inicio de algo nuevo, un cambio de paradigma, porque meses después sí despegó el Fasat Bravo y años después lo siguió el Fasat Charlie, actualmente en órbita y fundamental para el desarrollo del país. Es una herramienta extremadamente útil para todo el ciclo de gestión de desastres, tanto en forma previa, para efectos de planificación, por ejemplo, una zona de evacuación ante un tsunami, o en forma posterior al evento catastrófico ocurrido para ver la evaluación de los daños en ese sector. El valor está en el proceso y en el objetivo. Y estar consciente de que cuando uno se establece metas que son desafiantes, hay posibilidad de que tenga inconvenientes. Me genera nostalgia y del entretenido tiempo técnico, tecnológico, el conocimiento que adquirimos en ese tiempo. Fue una etapa feliz de mi vida. Nos trae recuerdo de un trabajo en equipo, de esperanza. Un momento histórico. Orgullo de haber participado en el primer satélite. Felicidad. Pero también ese sabor amargo que nos quedó. Y que de seguro nunca se irá. A 25 años se sigue hablando del Fasat Alpha, un lanzamiento fallido que fue la primera piedra en una carrera espacial que aún es tarea pendiente para Chile. ¿De qué se hablará los próximos 25 años? Seguro que del Fasat Charlie y una serie de proyectos que tanto la FACH como empresas privadas desarrollan de cara al corto plazo. También, y aunque casi con sonrojo, se volverá a hablar de la historia del Fasat Alpha y todo el esfuerzo que significó gestar el primer satélite made in Chile. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. Vivían en casas o arrendaban departamentos, pero quedaron cesantes, sin dinero, y hoy están viviendo en la calle. Es el drama que están enfrentando varios chilenos, también extranjeros, que en los últimos meses han terminado durmiendo en plazas o bajo un puente. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que durante el último año no ha habido un aumento significativo de personas en situación de calle. La nota es de Jordan Jopia y Esteban Sánchez. Al ritmo de un rock and roll guitarreado, Darío comienza una nueva mañana en la capital. Vive a solo una cuadra de uno de los edificios emblemas de la economía en nuestro país. Y a pesar de que lleva 3 meses en este lugar, se siente invisible a los ojos de quienes por aquí transitan. Estaba arrendando en Santiago Centro y vendía dulces en los semáforos. También he vendido agua, helado, pero después el negocio se vino para abajo. Y como no me alcanzaban las lucas, dije, bueno, ya era. Sin dinero, sin red de apoyo, sin casa propia, no le quedó más opción que recurrir a la calle. Esa en la que un par de veces durmió de manera aventurera mientras viajaba con amigos, pero en la que hoy está obligado a estar. Pero después cuando me cansé de viajar dije, no, ya quiero algo de verdad grande para mí, entonces ahí arrendé, me empecé a comprar las cosas para hacerme mi estudio porque hago música y todo. Pero después cuando vino la pandemia así como que y no me alcanzaba para pagar las lucas en la pieza, entonces ahí me tuve que ir y ahí, pucha, otra vez, esta vez sí que no quería estar en la calle. Darío es argentino. Como él, hoy varios extranjeros y también chilenos han visto mermadas sus opciones económicas y no les ha quedado más opción que recurrir a las aceras, parques y plazas en busca de un refugio. El informe más reciente señala que al menos 15.683 personas estarían viviendo en situación de calle,
Pero basta con darse una vuelta por Santiago para toparse con carpas y rucos que antes no se veían. La gente no tiene lucas, pues ese es el problema, las lucas. Las lucas son las que mandan. Pues si no tenéis plata para comprar café, nosotros aquí salimos a cachurear para tener plata. Bueno, con esto nos defendemos, pues. Salimos a buscar lo que el rico bota, el pobre lo recoge. Hervidores, pelotas de fútbol y cosas buenas, ¿eh? Cosas bastante buenas. Botan harto aliño, bueno, arroz, fideos, de todo botan. Así que lo que más podemos rescatar lo rescatamos y el resto de las cosas las compramos. Así sobreviven día a día en medio de una realidad que jamás imaginaron tener que vivir. Yo tenía varias cosas planeadas, tenía pensado ir comprándome las cosas del estudio de a poquito, irme a arrendar a otra pieza mejor, pero ahora no se puede planificar nada. Me da bronca porque venía bien el negocio. El 2019 terminó de manera agitada en nuestro país y muchos tenían sus esperanzas puestas en este 2020. Óscar viajó a Santiago desde Molina en busca de un mejor futuro. Vino a conseguir empleo en la construcción cuando se desató la pandemia. Los pocos pesos que traía se le acabaron pronto y estuvo un mes durmiendo en la calle. Y viviendo bajo una pasarela, con cartones, con unos cartones que me daban por ahí. Una que pasa frío, pasa hambre, miseria, que lo miran mal. Así que no, a nadie le doy eso, vivir en la calle. Óscar estaba acostumbrado a vivir bajo un techo, a dormir sobre una cama y a compartir a diario con sus nietos. Llegó en busca de un sueño y a sus 61 años terminó viviendo una de las peores experiencias de su vida. Hoy está en un albergue en la comuna de Renca, donde reciben a personas en situación de calle. Este es mi dormitorio, de mis amigos míos. ¿Aquí está durmiendo ahora? Aquí duermo en esta camita. Tengo mi ropita. Los albergues no dan abasto. Nos preocupa mucho este tema porque es como un círculo vicioso que no termina, debido a que sale un porcentaje de personas de la calle y al poco tiempo nos damos cuenta que hay muchas más personas que están en esta condición. Si no hubiera llegado a este albergue, ¿dónde estaría hoy día? A lo mejor estaría muerto por el virus. A lo mejor estaría preso. No sé lo que habrá pasado, qué hubiese pasado. Pero gracias a Dios estoy bien aquí porque tengo mi camita, mi comida. Estoy muy bien. Óscar hoy se siente un afortunado, pero no todos corren con la misma suerte, porque hay al menos unas 15.000 personas, según los datos oficiales, que continúan en la calle. Cuando miramos qué porcentaje de este grupo de personas son los que llevan menos de un año, ha sido cerca del 24% y se ha mantenido constante a lo que fue en enero de este año a la realidad de ahora de agosto. Desde el ministerio señalan que han duplicado los albergues y que a través del ingreso familiar de emergencia han buscado hacer frente a estas realidades. Medidas como esa, transferencias que van directamente al bolsillo de la familia, políticas que buscan evitar de que de alguna manera esta situación de precariedad, de disminución radical de ingresos de las familias se traduzcan en que la persona llegue a estar en una situación tan crítica y extrema como quedar en la calle. ¿Cómo está mi chanchita? ¿Quiere la sillita de rueda? Ya, trae la silla de rueda, Bárbara. Ya, cuidado con su piecito. Chao, don Daniel. Chao, dama. Lindsay avanza apenas un par de metros con la silla de ruedas y luego debe volver a ponerse de pie para entrar hasta lo que hoy llama su casa. Llegó hasta aquí junto a Leo, su pareja, a comienzos de la pandemia. Vivían de allegados donde su suegra, pero el nacimiento de una sobrina hizo insuficiente el espacio para todos. Yo llegué con esta malla que usted ve puesta aquí. Y esos 4 palos que tengo, los tengo como que, no sé, pues, como un recuerdo de algo fome, de algo que ya nadie quiere pasar. Leo trabajaba en el Transantiago y quedó cesante a fines de marzo. Su esposa sufre de diabetes y por eso se dializa 3 veces a la semana. Apenas logra moverse y ya perdió la visión de uno de sus ojos, producto de un glaucoma. Por eso Leo ha intentado hacer más amable este sitio iriazo donde viven, en Bajos de Mena. La situación calle tiene varias caras por donde mirarla, ¿me entiende? Porque claro, si yo me hubiese dejado estar a lo mejor, la hubiese tenido que tener en una carpa. Creo que no podría tener una persona así en esas capacidades, con esas discapacidades que tiene, en una carpa.
no cuentan con agua potable, hace poco se colgaron al tendido eléctrico y de baño aquí ni hablar. La enfermedad del INSI hace mucho más complejo el pasar de esta familia que requiere con urgencia ayuda. Es el drama de varios chilenos y extranjeros que conocimos durante un pequeño recorrido por Santiago, que hasta hace no mucho vivían bajo un techo y que hoy están en la calle. Regresó el fútbol chileno y ya palpitamos un nuevo superclásico, la U frente a Colo-Colo, en disímil presente para ambas instituciones, bueno, que no pudieron ganar en este reestreno del campeonato nacional. La U iba ganando 2-0, le empataron en el último minuto, justo empate de Palestino, frente a Universidad de Chile. Y Colo-Colo, que siempre fue ganando, perdió el partido. Justa victoria merecida para Santiago Wanderers. Colo-Colo, que está en el 13º lugar, la U cuarta. Así se preparan para este superclásico en el Estadio Nacional. Iremos, como todos los partidos, a buscar el resultado. Lo tenemos bien claro, tenemos que salir a pelear. Así comienza una nueva semana de Superclásico, el 187 por torneos nacionales, el primero en pandemia, la U ante Colo-Colo, un partido siempre atractivo. El Cacique cortó la cinta del reestreno, pero solo se quedó en eso. Con la derrota frente a Wanderers quedaron 13º en la tabla, pero ante su archirrival buscarán curar heridas. Tuvimos un par de distracciones que nos costaron, ¿no? Distracciones que el domingo ante la U no pueden ocurrir. En Macul tendrán una semana intensa de trabajo en la que Esteban Paredes lo hará de forma diferenciada por molestias. Bueno, él está ahí y siempre cumple. Palestino 2, Universidad de Chile 2. Por su parte, los azules buscarán evitar que ante Colo-Colo se repita lo ocurrido frente a Palestino. Caputo y compañía no pierden en este torneo desde enero. Pero con respecto al clásico ya lo empezaremos a analizar. En el CDA ya se vive el superclásico, encuentro que se jugará en casa, el 144 en el Coloso de Ñuñoa. El fútbol profesional solamente va a poder jugar en el Estadio Nacional los fines de semana en partidos tipo A y a solicitud de estadio seguro, ¿no? Desde el 5 de marzo que no se juega fútbol profesional en el Julio Martínez Pradanos. A la U ya le dieron el vamos para ejercer su localía. Todo listo para el encuentro 187 entre la U y Colo-Colo. Vidal dice sí. Ahí está la imagen portada del prestigioso medio italiano La Gazzetta dello Sport en su edición de mañana martes, ratificando la llegada del volante chileno al Inter de Milán. Estará ahí con su ex jefe, con quien logró varios títulos de campeón en la Juventus, con Antonio Conte. Y también será compañero de otro chileno. Qué linda dupla. Vidal, Alexis Sánchez en la próxima temporada de la Serie A, el Calcio. Vamos de inmediato con los detalles en la siguiente nota. Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás. Fue una bomba que lanzó el Rey y que no pasó colada en España. Rajada brutal de Arturo Vidal contra el Barça. Vidal critica al Barça. Declaraciones que molestaron en Cataluña. Vidal ya habla casi como un exjugador culé. En este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano. Un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. A pesar de estas declaraciones, el Rey este lunes fue a entrenar. Prácticamente es un trámite que debe hacer a la espera que se concrete su traspaso a Italia.
El Inter ya habla con el agente de Arturo Vidal. Arturo Vidal tendría un contrato de 2 años con opción a un tercero y un sueldo como el que recibe en el Barcelona, alrededor de 6 millones de euros. Este lunes hubo reuniones entre el agente del chileno y dirigentes interistas. La idea es tratar de sacar a Vidal a costo cero y solventar su salario. Gaceta de los Sport este martes lleva al Rey en su portada. Acuerdo con Inter, Vidal dice sí. Ya hay acuerdo entre el jugador y el equipo, ahora falta la negociación entre Inter y Barcelona. Tengo tanta fuerza, tantos sueños por delante que no me voy a quedar en el camino. El Rey llegaría a reforzar un mediocampo que lo necesita, que pide a gritos la intensidad del chileno que busca seguir peleando campeonatos. Y el cuadro lombardo con Alexis Sánchez asoma como el equipo perfecto para eso. Tengo todavía muchas ganas, tengo varios sueños todavía por delante que no me permiten caerme. Una teleserie que continuará por varios días más, pero al parecer será más corta de lo esperado. Ya hay acuerdo entre el volante y el equipo. Ahora, solo falta convencer a Barcelona. Y Lionel Messi continúa en rebeldía con el Fútbol Club Barcelona, manteniendo su postura de no continuar en el cuadro catalán. Ayer no se presentó a los exámenes respectivos y hoy no estuvo tampoco en los entrenamientos, donde sí estuvo Arturo Vidal. De hecho, en la nota de Sergio Pinto recién veíamos algunas imágenes precisamente de lo ocurrido hoy en las prácticas del cuadro catalán. Así siguen entregando información los medios europeos respecto al próximo equipo del astro argentino y que sería el Manchester City, donde dicen que ya tiene un acuerdo respecto a su salario, a cuántas temporadas, en fin. Con esta información vamos a la pausa. Continuamos luego en 24 Horas Deportes. Ya volvemos con 24 Horas. Se anunció oficialmente su llegada durante los últimos días y hoy ya se presentó a los trabajos, a los entrenamientos encabezados por el técnico chileno Manuel Pellegrini. ¿Me refiero a quién? Aquí está. Claudio Bravo, el portero de 37 años de edad. Suma su tercer club en España, Real Sociedad, Barcelona. En ambos logró títulos. Ojalá que siga con mucho éxito. ¿Quién? Ya lleva más de 15 años en Europa. Claudio Bravo en el Real Betis. Primeras imágenes de Claudio Bravo en su nuevo equipo, el Real Betis, dirigido por Pellegrini. Sí, contento, feliz de poder estar acá, ya comenzar de lleno con esta nueva temporada, con este nuevo escudo. Se integró esta mañana y tuvo un diálogo con el ingeniero. Contratos por 1 año con opción a extender por 1 más. Nueva institución, nuevos compañeros, con nuevo técnico también, así que muy ilusionado. ...60 goles recibió el Betis en la temporada pasada, el segundo equipo más goleado de la liga. El club trabaja en fichar a Ruiz Silva, portero del Granada, para que compita con el chileno. Muy feliz también de poder venir acá, poder también disfrutar de este gran y hermoso club. Al medio tiene que llegar ese balón con velocidad para que no pare porque pierde toda la ventaja con el defensor. Entrenamientos de los verdiblancos en Marbella. Bravo se ejercitó de forma individual. Debe esperar el segundo negativo de los exámenes PCR para sumarse a sus compañeros. Yo estoy en un punto intermedio. No creo que sea el fichaje del año y tampoco creo que sea un fichaje en plan, como hay gente que lo critica en plan que hemos fichado un jugador retirado, bla, 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 bla. A ver. Les quiero enviar un abrazo enorme a todos los béticos de corazón. Sé de sobra la fuerza y la pasión que entregan siempre. Cuidado que la mano de Pellegrini puede ser buena, pero no es un milagrero. Muchas gracias y mucho Betis. Debutará el 13 de septiembre contra Deportivo Alavés en la Liga. Bravo ya trabaja para el ingeniero. Sonríe La Roja, sonríe Rueda y el fútbol chileno. Regresamos con la información de esta hermosa competencia del Tour de Francia con el australiano Caleb Ewan, que se impuso en la tercera etapa de esta competencia tras acelerar en los metros finales, superando al irlandés Sam Bennett.
que era el favorito para quedarse con esta competencia, con esta etapa de 189 kilómetros. Fueron segundos de gran tensión y velocidad. El líder de la clasificación general sigue siendo el francés Julian Alaphilippe. Mañana, cuarta etapa de 160 kilómetros. Y aquí estamos con Boca Juniors. Alarma en el fútbol argentino y sudamericano, porque el cuadro Ceneice informó este lunes que sufre un brote de contagio del COVID-19 dentro de su burbuja sanitaria. Suspendió por 72 horas las prácticas. Según el diario Olé, son 19 contagiados, entre ellos 14 futbolistas. Un hecho que se produce a poco más de 2 semanas de su debut en Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. Con esta información nos despedimos. Ya continúa Iván Núñez con 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias. Presta atención a lo siguiente, porque este domingo el Ministerio de Salud anunció el paso de 7 comunas a la fase 3, la fase de preparación. Esto es en la región metropolitana y Valparaíso. ¿Cuáles entran y cuáles salen de las etapas de cuarentena? En nuestra sección 24 Data podrá revisar todas las 9 comunas que están, las nuevas medidas que están vigentes, ¿no? en estas comunas de 2 regiones de nuestro país. Todo en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.